Entonces, vamos a arrancar con el 14. La idea de este ejercicio no es como probar, no sé, ya definieron lo que son, lo que es esto en el teórico. De- ¿sí? Antes si empezaron con inclusión y exclusión lo vieron. Pero lo que es esto es la cantidad de funciones sobreyectivas que se pueden definir de un conjunto de m elementos en un conjunto de i elementos. Sobreyectivas de un conjunto con m elementos. ¿No se acuerdan que la vez pasada, en el ejercicio 13 contamos tipo, la cantidad de funciones sin ninguna restricción, la cantidad de funciones inyectivas, la cantidad de funciones crecientes, esas cosas, por ejemplo, calculamos. Ahora, calcular la cantidad de funciones sobreyectivas es bastante más complicado y, y esto lo van a hacer con el principio de inclusión-exclusión. Probablemente en el teórico lo hagan. ¿Sí? Entonces, la idea de este ejercicio no es como usar cuánto vale esto y hacer la cuenta. Digamos, esta cuenta no la vamos a hacer. ¿Sí? La idea no es tipo ver cuánto vale esto y hacer la cuenta, sino más bien, esto representa la cantidad de funciones sobreyectivas y usar eso más bien. Entonces lo que vamos a usar es como propiedades de conteo para probar esta igualdad. Entonces la idea es como elegir una cierta cosa y contarla de dos maneras, de una manera que nos dé esto y de otra manera que nos dé esto. ¿No? Entonces como estamos contando la misma cosa, estos dos tienen que ser iguales. ¿Sí? Esa es la idea en este ejercicio, tipo, no meternos con la fórmula de cuánto vale esto, sino simplemente usar lo que representa. Entonces, si miramos este lado, n a la m. No sé si esto les suena o les parece parecido a algo que hayamos contado la vez pasada. Arreglos. Ah, claro, acá como que podés repetir, ¿no? Siempre puedes agarrar el mismo. Entonces sería como n por n por n por n por n, que cuando haces arreglos, ahí no podés repetir, tienen que ser distintos. Entonces, fíjense si que tenemos una función f que va de este conjunto. 1, m, en 1, n. Y queremos contar la cantidad total de funciones que hay, que podemos definir de este conjunto en este conjunto. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Para contar esto que dijimos, para definir una función hay que asignarle un valor a 1, un valor a 2, un valor a 3 y así. ¿No? O sea, tenemos que decir quién va a ser f de 1, quién va a ser f de 2, f de 3 y así hasta m. ¿No? Y para cada uno de estos, ¿cuántas posibilidades hay? Si agarramos funciones sin ninguna restricción, ¿sí? Esto sin restricción. Está, para cada uno va a haber n posibilidades, ¿no? Porque uno lo puedo mandar en cualquier elemento que esté en este conjunto. Entonces acá hay n posibilidades. Después para f2, como estamos contando todas las funciones, no estamos poniendo ninguna restricción, acá otra vez hay n posibilidades, ¿no? Porque puedo volver a agarrar el mismo valor que agarré para f de 1, no hay problema. ¿No? Si estuviéramos contando la cantidad de funciones inyectivas, ahí sí, como las posibilidades van bajando porque no podemos repetir. Pero como estamos contando las funciones así nomás, sin pedirles nada, siempre va a haber n posibilidades, ¿no? Para f de 1 tengo todos estos, para f de 2 otra vez tengo todos estos. Acá hay n posibilidades. Y lo mismo con f3.
Y así seguimos hasta el último, que también va a tener las n posibilidades. Posibilidades. Entonces, en total, la cantidad de funciones de este conjunto en este conjunto, sin ninguna restricción, ¿cuánto va a ser? N a la M. Mira, está en cada posibilidad, en cada etapa, digamos, tenemos n posibilidades. Entonces nos va a quedar n por n por n por n por n, todo. Entonces, por ahora el producto hay n a la m funciones de un conjunto con m elementos en un conjunto con n elementos. De 1 m en 1 n. Entonces, este n a la m que aparece acá en la fórmula que queremos probar, podemos pensarlo como eso, es la cantidad de funciones sin ninguna restricción de este conjunto en este conjunto. Entonces la idea ahora va a ser contar lo mismo, o sea, la cantidad de funciones que hay de este conjunto en este conjunto, pero de otra forma, de manera que el resultado nos dé esto. ¿Sí? Entonces como que el objetivo sería este, queremos ver que la cantidad de funciones de este conjunto en este conjunto, contándolo de otra forma, nos da esto, la suma de igual 1 hasta n, combinaciones de n en i por las funciones sobreyectivas de m en i. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una sumatoria y después en cada término vamos a tener un producto. Entonces, ¿qué técnica, digamos, de conteo hace que nos aparezca una suma? ¿No? ¿Se acuerdan cuando queríamos contar algo y lo descomponíamos en un montón de casos que eran todos disjuntos? Ahí después contábamos cada caso por separado y La después, regla de la suma. tal cual. O sea, esta sumatoria va a tener que aparecer por alguna regla de la suma. Y después, en cada término de la suma, o sea, cada caso, hay un producto. O sea, que ahí va a tener que haber una regla del producto. Entonces, un poco la forma que tiene esta fórmula, digamos, lo que nos hace pensar es que para contar la cantidad de funciones que hay de este conjunto en este, lo vamos a partir en n casos disjuntos. Eso nos va a hacer aparecer esta sumatoria. Y después, en cada caso, vamos a tener que descomponer, hacer alguna regla del producto. Entonces, vamos a analizar primero el primer término, a ver qué puede representar, cómo lo podemos generalizar. Entonces, ¿qué pasa si agarramos i igual a 1? Entonces, ¿acá qué hacemos? Tenemos que elegir uno entre n valores, ¿no? Tenemos las combinaciones de n en 1 y después las funciones sobreyectivas de m en 1. O sea, ¿esto qué es acá? Son funciones que salen de un conjunto que tiene m elementos y van a parar en un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, ¿qué tipo de funciones van a aparecer acá? Inyectiva. Claro, acá qué pasa, es como que el conjunto de salida tiene m elementos.
tenemos 1, vamos a hacerlo así. No, acá esto de las funciones sobreyectivas que van a ser sus funciones sobreyectivas que van a salir de este conjunto, 2, 3, hasta m, y van a parar un conjunto que tiene un solo elemento. Yo qué sé. eh, P. O sea que estas funciones sobreyectivas, ¿qué es lo que hacen? Todos los elementos que están acá las mandan en P. Exacto, tienen que ser funciones constantes. ¿Sí? En la imagen hay una sola cosa, ¿no? O sea, acá lo que decimos es que f de 1 es igual a f de 2, es igual a f de 3, es igual a f de m, es igual a p. O sea que acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estas combinaciones de n en 1 lo que hacen es elijo uno de estos valores. ¿Sí? Estamos mirando funciones que van de este conjunto en este conjunto. Esta combinación lo que hace es, entre estos n valores, elijo uno. Y después considero las funciones que mandan todos estos valores en ese valor que yo elegí. O sea, básicamente tendríamos 1, 2, 3, 4, hasta m, y después tenemos el codominio, 3, hasta n, ¿no? Y que le estamos mirando funciones que van de este conjunto en este conjunto. Entonces, este primer paso lo que hace es combinaciones de n en 1. O sea, de estos n valores, elegimos uno. Por ejemplo, elegimos el 2. Y después agarramos funciones sobreyectivas de un conjunto que tiene m elementos en un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces lo que hacemos es agarramos todos estos m elementos y los mandamos en ese elemento que elegimos, ¿no? Todos estos van a parar al 2. Perdona, te hago una pregunta. Sí. ¿Podés decir la definición de una función sobreyectiva? Por favor. Ah, sí. Gracias. Yo medio en general, vos tenés f de a en b, esta es sobreyectiva. Sí, vos agarrás cualquier cosa que esté en este conjunto, o sea, sí, para todo. Lo que sé, B chiquita. En B existe algún elemento de A, tal que F te manda ese elemento en B chiquita. O sea, existe A perteneciente a A, tal que F de A es igual a B. O sea, por ejemplo, yo qué sé, uy, una parábola así, un X cuadrado más o menos. Uy. Bueno, ahí. O sea, si vos agarrás F que va de los reales en los reales, y esto lo que hace es X cuadrado. Entonces, esta sobreyectiva no puede ser, porque si vos agarrás un valor negativo, este no tiene preimagen. ¿Sí? Entonces, esta no es sobre. Digamos, si vos agarrás una recta, yo qué sé, medio aburrido, pero si agarrás una función así, una recta, digamos f de r en r, esta sí va a ser sobreyectiva, porque vos agarrás, te parás acá, por ejemplo, y encontrás una preimagen. ¿Sí? O sea, si este es un b chiquita, encontrás a tal que f de a te devuelve b. O sea que esta sí sería sobreyectiva. Ah, ¿por qué estoy escribiendo tan torcido? Peor. O sea, ¿qué sobreyectiva es? Vos agarrás
un elemento cualquiera que está acá y le podés encontrar una preimagen. ¿Sí? Hay un elemento acá, tal que esta función te lo manda en el elemento que vos elegiste de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos, acá agarrás este valor de b, por ejemplo, y encontrás un valor de a, tal que la función manda a en b. O sea, esta es sobreyectiva. Esta no, porque si agarrás uno negativo, no encontrás una preimagen. Ahí entendí, muchas gracias. Bárbaro. Entonces acá de repente lo de sobreyectiva es un poco redundante porque hay una sola cosa en el codominio. Entonces todos los elementos tenés que mandarlos acá sí o sí. Entonces depende de lo de sobreyectiva, acá es un poco como, sea, tenés un solo elemento, sí va a ser sobreyectiva porque estás obligado a mandar todo en ese solo elemento. Profe, Sí. tipo, yo no entendí esto último que es de que todos los elementos fueran a dos, tipo, el por qué. Ah, es un poco como que vos querés interpretar un poco lo que pasa en esta cuenta acá. Ujú. Entonces, cuando vos agarrás el caso igual a 1, haces combinaciones de n en 1, que eso lo podemos pensar como elijo un elemento de estos n, y después agarrás funciones sobreyectivas que van de un conjunto que tiene m elementos en un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, lo que nosotros Ujú. queremos contar son funciones que van de este conjunto en este. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es como que elegimos un elemento de acá, del codominio, y después todo lo que está acá lo mandamos en ese elemento que elegimos. O sea, básicamente estamos contando las funciones constantes. Ah, está. Ahora Entonces, como entiendo, que, gracias. como para construir una función constante, vos tenés que elegir cuál va a ser la imagen y después mandás todo en esa imagen que vos elegiste. Pero ahora Ahora lo me queda más explico. claro. Este era un poco como para... Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Igual ahora lo vamos a escribir prolijo, pero... Entonces vamos a escribir este caso. Caso 1. Lo que vamos a contar acá son las funciones de este conjunto en este conjunto que son constantes. Dicho de otra forma, eh, decir tales que la imagen de F tiene un solo elemento. ¿Sí? La imagen de una función son los valores que podés alcanzar con esa función. ¿Sí? Cuando decimos que es constante, quiere decir que todos estos elementos los mandamos en el mismo. O sea que la función solamente puede alcanzar un valor. Eso quiere decir que la imagen tiene un solo elemento. ¿Sí? Entonces, si queremos contar las funciones constantes que van de este conjunto en este, ¿qué hacemos? Tenemos primero que elegir cuál es el valor que va a estar en la imagen. O sea, combinaciones de n en 1. Entonces sería, elegimos el elemento que está en la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, acá dijimos, vamos a mandar todo en el 2. O sea, el elemento que está en la imagen va a ser solamente el 2.
Le puse a las combinaciones así porque están escritas así en el ejercicio, pero, pero pensaba haberlo puesto así, combinaciones de n en 1. Es lo mismo. Creo que venimos usando esta notación siempre, pero en el ejercicio estaba esta otra, entonces lo dejé con esa. Pero es lo mismo. ¿Sí? Será así, n en 1, esto es lo mismo que n en 1. Entonces, si queremos hacer una función que es constante, lo primero que hacemos es elegimos cuál es el valor en el que vamos a mandar todo el mundo. ¿Sí? Quiero una función constante de este conjunto en este, entonces elegimos un valor en este conjunto y después todos estos los mandamos en ese valor que elegimos. Entonces, una vez que elegimos cuál es el valor en el que vamos a mandar todos estos elementos, ¿cuántas funciones podemos definir que hagan eso? Una. Una sola, ¿no? Elijo el valor al que mando todo y después lo único que puedo hacer es mandar todo en ese valor, ¿sí? O sea, esto sería por uno, digamos. Esto sería la cantidad de funciones de este conjunto en un conjunto con un solo elemento. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué son combinaciones de n en 1? Ah, porque vos lo que haces es, podríamos haber puesto n directamente, en vez de poner combinaciones de n en 1. Lo que vos haces es, entre estos elementos que están acá, elegís uno en el cual vas a mandar todos estos. Entonces, la cantidad de formas de hacer eso es o n directamente o combinaciones de n en 1, que es elegir un valor entre n valores posibles. Bien. Entonces dijimos, elegimos un valor entre los n valores posibles y después tenemos que mandar todo lo que están acá en ese valor que elegimos. Y eso hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? Hay una única función que va de este conjunto en un conjunto con un solo elemento. Entonces, si queremos generalizar un poco este caso, el caso 2, ¿qué sería? No, nuestro caso 1 eran las funciones constantes, o sea, las funciones tales que la imagen tiene un solo elemento. Entonces, como siguiente caso, ¿qué podemos agarrar? Que la imagen tenga dos elementos. Ahí está, las funciones tales que la imagen tiene dos elementos, tal cual. Tales que la imagen tiene dos elementos. Entonces, si queremos construir una función de esa forma, acá tenemos 1, 2, 3, hasta m, después acá está 1, 2, 3, hasta n, y queremos una función f que vaya de este conjunto en este, pero que la imagen, sí, subo. ¿Está bien? Entonces, ahora queremos construir, Entonces, dale. perdón, entonces sería, eh,
En el primero elegimos las combinaciones, o sea, elegimos uno en n, pues por eso hicimos las combinaciones de n en uno y ahora serían combinaciones de n en 2 Tal o 2 cual. en n, no sé cómo se dice. Creo que ese es el de arriba primero. O sea, n en 2. Sí, Porque básicamente es como las formas que hay de elegir dos elementos en n, tal cual. que no está sin orden. Ahí va, ahora Exacto. entendí. Ahí entendí. Exacto. O sea, luego decís, está, querés que la imagen tenga dos elementos. Entonces lo que hay que hacer es elegir esos dos elementos. Entonces, entre estos n que están acá, elegimos dos. Yo qué sé, 1 y 3. ¿No? Entonces, como que la primera etapa sería esa, elegir los dos elementos que están en la imagen. Vamos a poner primera etapa. Los dos elementos que están en la imagen. En la imagen. Y la cantidad de formas de hacer esto es la cantidad de maneras de elegir dos elementos de un conjunto que tiene n y no nos importa el orden. ¿Sí? Entonces esto va a ser combinaciones de n en dos formas. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez que elegimos los dos elementos que están en la imagen, tenemos que estos elementos mandarlos en estos dos, ¿no? Todo lo que está acá, mandarlo acá. Pero ¿qué pasa? Podemos agarrar una función cualquiera que vaya de este conjunto, en el conjunto formado por el 1 y el 3. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque queremos construir una función que vaya de este conjunto en este conjunto y queremos que la imagen tenga exactamente dos elementos. Entonces lo que hicimos fue elegir los dos elementos, por ejemplo elegimos el 1 y el 3, y ahora tenemos que definir una función que vaya de este conjunto en el conjunto formado por el 1 y el 3. Ahora, tenemos que pedirle algo a esa función que va a ir de este conjunto en el conjunto 1, 3, o puede ser una función cualquiera. Que sea sobreyectiva, era, ¿no? Ahí está, tiene que ser sobreyectiva, porque ¿qué pasa? Si agarramos una función cualquiera que va de este conjunto en el conjunto formado por 1 y el 3, y le pedimos una función cualquiera, podemos agarrar una constante, por ejemplo, una que mande todo en el 1. Y en ese caso no tendríamos una función que tiene dos elementos en la imagen, porque estaremos mandando todo en el 1. Entonces lo que hay que hacer es algunos de estos elementos mandarlos en el 1 y otros elementos mandarlos en el 3. ¿No? Yo qué sé, por ejemplo. Claro, porque además esa función ya la contaste antes, ¿no? Ahí está, claro, no querés volver a contar las constantes. Entonces ahora querés asegurarte que la función tiene dos elementos en su imagen. Entonces ahora no querés más las constantes. Querés asegurarte que podés llegar al 1 y que podés llegar al 3. O sea que hay que agarrar una función sobreyectiva de este conjunto en el conjunto formado por el 1 y el 3. Entonces la segunda etapa sería elegimos una función sobreyectiva de el conjunto del 1 hasta el m en el conjunto formado por los dos elementos que elegimos. Por los... Y la cantidad de formas de hacer esto, ¿qué es? Es la cantidad de funciones sobreyectivas que hay de un conjunto que tiene m elementos en un conjunto que tiene 2.
O sea que esto va a ser sobreyectivas de m en dos formas. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito. El caso 1, ¿qué era? Eran funciones donde la imagen tiene un solo elemento. Entonces lo que hicimos fue elegir el elemento que está en la imagen, combinaciones de n en 1, y después hay una sola forma de construir una función que vaya de este conjunto en el conjunto formado por el elemento que elegimos. ¿Mm? De hecho, acá, en vez de poner este 1, podríamos haber puesto las sobreyectivas de m en 1, ¿no? Porque la cantidad de funciones sobreyectivas de un conjunto de m elementos en un conjunto que tiene 1 es una sola, la función constante que te manda todo en el elemento que está acá, ¿no? Que te manda todo en este elemento. Después, nuestro segundo caso eran las funciones tales que la imagen tiene dos elementos. Entonces dijimos, para construir una función de esa forma, primero elegimos cuáles son los dos elementos que están en la imagen, y eso tenemos combinaciones de n en dos formas. La notación sobreyectivas de m en 1, esto lo que quiere decir, lo que te cuenta es la cantidad de funciones de un conjunto que tiene m elementos, vamos a ponerlo así, de un conjunto con m elementos, perdón, de funciones sobreyectivas, importante, de un conjunto con m elementos en un conjunto con un elemento. ¿Sí? O sea, esta notación lo que te dice es, claro, te va a dar un número, yo qué sé, pero es la cantidad de funciones sobreyectivas de un conjunto con m elementos en un conjunto con un elemento. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Lo van a ver después en el teórico, es una aplicación del principio de inclusión-exclusión. ¿Sí? Pero por ahora lo usamos como que esto representa la cantidad de funciones sobreyectivas de un conjunto que tiene m elementos en un conjunto que tiene 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale exactamente? No nos interesa. O sea, tómenlo realmente como que esto de acá les está diciendo la cantidad de funciones con tal característica, ¿sí? Pero no sabemos cuánto vale exactamente. Entonces, en el caso 2, lo que dijimos es que vamos a contar las funciones de acá a acá, tales que la imagen tenga dos elementos. Entonces, primer paso, elegimos los dos elementos que están en la imagen. Y eso hay combinaciones de n en dos formas, ¿no? De esto que está acá, elijo 2. Y después, para construir la función, tenemos que mandar estos elementos en los dos elementos que elegimos. Pero tenemos que agarrar funciones sobreyectivas, ¿no? Porque queremos llegar a este elemento y también queremos llegar a este, ¿no? Porque si agarramos todos estos y los mandamos en el 1, entonces el 3 no estaría en la imagen de F. Pero queremos que la imagen tenga dos elementos. Entonces tenemos que agarrar una función sobreyectiva de este conjunto en el conjunto formado por el 1 y el 3. O sea, más en general, elegimos dos elementos que están acá y después agarramos funciones sobreyectivas de este conjunto en el conjunto formado por los dos elementos que elegimos. Y la cantidad de formas de hacer eso es la cantidad de funciones sobreyectivas de un conjunto de m elementos en un conjunto de 2. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, como que si seguimos en esta misma idea, el caso 3, ¿qué tipo de funciones serían?
Son 3 elementos. Ahí está, vamos a querer que la imagen tenga 3 elementos. O sea, en conclusión, lo de arriba es igual a combinaciones de n en 2, Ah, sí, perdón, sí. de 2 en n, No, por de la, menos. Está bien. por el sobreyectiva m en 2, ¿no? Tal cual. Total del caso 2. Ahí está, es una regla del producto, entonces va a ser combinaciones de n en 2 por las sobreyectivas de m en 2. ¿Sí? Lo que está bueno, porque si ven la fórmula que queremos probar, ¿dónde está? Acá. Y acá agarramos n igual a 2, es justo lo que pusimos recién. Entonces andamos por buen camino. Entonces ahora sí, caso 3. Vamos a contar las funciones de este conjunto en este conjunto, tales que la imagen tiene 3 elementos. Entonces acá, ¿cómo nos va a quedar? Combinaciones en el 3, ¿no? Ahí está, primero elegimos estos 3 elementos, ¿no? Los 3 elementos que van a estar en la imagen. Entonces, yo qué sé, el 2, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, primera etapa, elegimos los 3 elementos que están en la imagen. Y esto va a ser combinaciones de n en 3. ¿Y ahora qué hacemos? Elegimos estos 3 elementos y queremos una función que va de acá en estos 3. Y además, ¿qué queremos que verifique Sobreyectivas esta de M en función? 3, ¿no? ¿Cómo? Sobreyectivas de M en 3, ¿no? Ahí está. Porque ahora queremos mandar todo esto en estos 3 elementos, pero queremos llegar a todos, ¿no? Porque queremos que la función tenga exactamente 3 elementos en su imagen. Entonces, tiene que haber por lo menos un elemento que llega al 2, por lo menos uno que llega al 4 y por lo menos uno que llega al 5. O sea, vamos a querer agarrar funciones sobreyectivas de este conjunto en el conjunto formado por el 2, el 4 y el 5. Entonces, para la segunda etapa lo que hacemos es elegir una función sobreyectiva de este conjunto en el conjunto formado por los 3 elementos que elegimos. ¿Dónde me quedo? ¿No? Por los 3 elementos que elegimos. ¿No? Y la cantidad de formas de hacer esto va a ser la cantidad de funciones sobreyectivas que hay de este conjunto en un conjunto formado por 3 elementos. Entonces acá va a haber sobreyectivas de m en 3 formas. Entonces, para el total del caso 3, Esto, tengo una consulta. Esto
del sobreyectivas de 3 en M, ¿no lo podemos calcular con cosas que sabemos ahora? No. O sea, sí, pero Porque en realidad no sería como al menos una de cada una y después el resto repartida. es que ese al menos te arma un poco de lío para contarlo, porque vos decís, te agarras un elemento y le mandás, y o agarras uno de los que está acá y tenés que agarrar por lo menos uno para que tenga esa imagen. Pero pueden haber varios que los estés mandando en este. Claro, pero por eso elegís uno primero para cada uno y después el resto repartís como quiera. Elegís uno O sea, elegís claro. Está, elegís una imagen para cada uno de los que están ahí y después los que te sobran los repartís. Sí. El tema es que ahí también tienes que decir, los que te sobran, podés mandarlos en un solo elemento, o podés mandarlos en dos, o podés mandarlos en tres. Te hacen como un montón de casos. Ah, ok, ok. Es medio, es medio Más moroso. trabajoso. Sí. O sea, lo que van a Mm. hacer en realidad, primero van a contar la manera de un conjunto dividirlo en una cierta cantidad de subconjuntos. ¿Sí? Van a contar eso, que es lo que se llama el número de Stirling, y después a partir de ahí sacan la cantidad de funciones proyectivas. Porque es como que agarran el conjunto, lo dividen en conjuntitos chicos y después tienen que elegir cada uno de esos conjuntitos chicos en quién lo mandan. Pero Sí, pensé que podía salir más directo, pero parece que no. no, es medio, porque tenés como un montón de casos todo el rato y se te va como que generando más y más casos. Porque sí, es como que elegís uno, una preimagen para cada uno y los que te sobran los repartís. El tema es que ahí para contar esos también tenés que ir separando en casos. Porque puedes mandarlos todos en el mismo, todos en varios o algo así. Em, para recipientes idénticos, creo que esa es la de Sterling, porque acá te importa en quién mandás cada uno de estos. ¿Sí? No es como que todas las cosas que están acá son iguales y no te importa en cuál los mandás. O sea, te importa si el uno lo mandas en el 2 o si el uno lo mandas en el 5. Entonces, estos tres no son como, son recipientes todos distintos. Sí, lo de los recipientes idénticos es más bien el número de Sterling. Pero eso lo van a ver bien en detalle. Así que no te preocupes. Em, claro, lo que vos haces acá es, vos querés una función que va de este conjunto en estos tres, pero le asignás varios, ¿no? O sea, estos del uno al m tenés que mandarlos en estos tres. Entonces, si el m fuera 4, por ejemplo, sí o sí vas a repetir, pero eso no te importa. O sea, tenés que mandar todos estos elementos en estos tres. ¿Sí? No es como que elegís tres para mandarlos acá. Porque vos para definir una función tenés que mandar todos estos elementos en este caso, el 2, el 4 y el 5. Pero tenés que asignarle una imagen a todos estos. Bien. Entonces está el total de este caso, total del caso 3. La regla del producto va a ser combinaciones de m en 3 por las subyectivas de m en 3. ¿Sí? Estamos en el 14, la parte A.
¿Dudas hasta acá? Si fuéramos a hacer en general un caso I. ¿No? ¿Esto qué sería? Sería las funciones de este conjunto en este conjunto, tales que la imagen tiene I elementos. Tiene I elementos. Entonces, ¿acá qué hacemos? Primero elegimos estos I elementos, o sea, combinaciones de N en I. Elegimos los I elementos. Y una vez que tenemos los I elementos que están en la imagen, queremos definir una función que sea sobreyectiva, que va de este conjunto en los I elementos que elegimos. O sea, sobreyectivas de M. Y esto es cantidad de funciones. Sobreyectivas de M en un conjunto con I elementos. Y el último caso, ¿qué sería? ¿Dónde se acaba? O sea, ¿cuál es la máxima cantidad de elementos que puede tener la imagen de una función que va de acá a acá? M. N. N. N, ahí está, porque los elementos que hay acá son N. Tenemos N distintas posibilidades para las imágenes. Entonces, la mayor cantidad de imágenes distintas que podemos tener es N. Entonces, esto se va a acabar en el caso N. Esto sería F. N1, NN, tales que la imagen tiene N elementos, que es lo máximo que puede tener la imagen. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos parecido a como venimos pensando, primero elegimos los N elementos, pero acá sería elegirlos todos, o sea, combinaciones de N, 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 y después tenemos que agarrar una función que sea sobreyectiva, que mande esto en los N elementos que elegimos, o sea, las sobreyectivas de M, N, N. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. ¿y cómo se calcula sobreyectiva? O sea, ¿Cómo sobreyectiva se, 6 entre, por ejemplo. cómo se calcula esto? Claro. Es una aplicación de inclusión-exclusión que la van a ver en el teórico. ¿Sí? Muchas Es lo que viene con el práctico que vamos a empezar ahora. Justo lo de inclusión-exclusión. Entonces, esa cuenta la van a hacer. Entonces, ahora, ¿cómo concluimos esto? ¿No? Lo que habíamos dicho que queríamos contar era la cantidad de funciones de un conjunto que tiene m elementos en un conjunto que tiene n elementos. Y lo separamos en un montón de casos según la cantidad de elementos que había en la imagen. Entonces, como son todos casos disjuntos,
Se suman. se suman, tal cual. Entonces, por la regla de la suma, la cantidad de funciones de un conjunto con m elementos en un conjunto con n elementos es la suma de todos los casos, o sea, combinaciones de n en 1 por las sobreyectivas de m en 1 más combinaciones de n en 2 por las sobreyectivas de m en 2 más combinaciones de n en 3 por las sobreyectivas de m en 3, hasta el último que era nn por las sobreyectivas de m en n, ¿no? Por eso es justamente la sumatoria que quedó por acá arriba perdida, pero es esta sumatoria. Entonces, al final, ¿el argumento qué es? Si lo hacemos como lo hicimos la vez pasada en el ejercicio 13, la cantidad de funciones de este conjunto en este es n a la m. Y después con esta otra forma de contar, llegamos a que la cantidad de funciones de este conjunto en este es esta sumatoria, entonces tienen que ser iguales. Entonces, esto es la cantidad de funciones de un conjunto de m en un conjunto de n elementos, y esto también. Entonces, como son dos maneras de contar la misma cosa, son iguales. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, no sé si quieren que miremos alguna otra parte del 14 o si quieren que arranquemos con el práctico 3. Yo tengo una duda acerca Dale. de la notación del que dice S, paréntesis y a un par de números. Ah, esa la parte C, esa se las recomiendo que la dejen para cuando vean eh, el número de Stirling y esto de la cantidad de funciones sobreyectivas. Porque hay una relación entre la cantidad de funciones sobreyectivas y el número de Stirling, que es el que aparece en la parte C. Entonces, voy a copiar. Voy a copiar la letra, si no flotan en el aire. Entonces, en realidad, el C sale bastante directo a partir del B, ¿sí? Porque esto de S de M en N, esto es el número de Stirling, se diga. Que me parece que se escribe así. Y esto lo que les cuenta es la cantidad de formas de dividir, digamos, un conjunto de m elementos ¿Lo vamos a en... resolver ahora o estamos viendo cómo se... No, estoy diciendo la cómo se- coeficiencia nomás. En n subconjuntos. ¿Sí? Entonces el número Stirling les cuenta esto. Tienen un conjunto que tiene m elementos y lo que les dice es la cantidad de formas de dividirlo en n subconjuntos. Entonces hay una relación entre el número de Stirling y la cantidad de funciones sobreyectivas. De hecho, las sobreyectivas de m en n va a ser el número de Stirling por n factorial. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando quieren definir una función sobreyectiva de este conjunto en este,
lo que tiene que hacer es como que elegir cuáles van a ser las preimágenes de cada uno de estos. Entonces, eso de cierta forma lo hacen con el número de Stirling, como que agarran el conjunto que tiene m elementos y los dividen en n subconjuntos y después tienen que elegir cada subconjunto en cuál elemento de acá lo van a mandar. Entonces, por eso que después aparece este n factorial. Entonces, el C es medio directo a partir de esto, usando esta igualdad. Ok, Los, gracias por explicar. los otros sí hay que hacerlo medio parecido a como hicimos la parte A. Pero no sé si quieren que miremos alguna otra parte del 14 o si quieren arrancar con el práctico 3. Profe, a mí me pasa con el tema este de combinatoria, digo más que nada una consulta. A mí me cuesta, si bien traté de hacer todos los ejercicios, me cuesta como que entender bien cuándo tengo que usar arreglos, cuándo tengo que usar combinaciones, cuándo tengo que usar permutaciones. Como que me cuesta identificar cuándo el ejercicio me pide qué cosa. No sé si es cuestión de que falta práctica y es irle agarrando, pero... Y digo que todas las cosas son un poco prácticas, pero como que la estrategia un poco siempre es fijarte si te importa el orden, si no te importa el orden. Ahí ya como que diferencias entre arreglos y combinaciones. O sea, si hay algún orden acá que me interesa, probablemente vaya por arreglos. Y si no hay ningún orden, es combinaciones. Esa es un poco como la primera diferencia importante. Y después ya aparece el tema de si podés repetir o no. Y ahí ya van a ser combinaciones con repetición o combinaciones, ¿no? Bárbaro. En cambio, cuando haces permutaciones, ahí no haces ninguna elección. Simplemente es como que tenés un montón de cosas en una fila, ponele, y las desordenás todas. Las vas moviendo. Pero nunca haces como una elección. O sea, cuando haces arreglos y cuando haces combinaciones, es como que tenés un conjunto que tiene n elementos y vas a elegir cierta cantidad de ahí. Si las elegís con orden, es arreglos. Si las elegís sin orden, es combinaciones. Pero cuando haces permutaciones, como que nunca elegís. Como que tenés los elementos ahí y los vas desordenando y cambiando el orden, básicamente. No sé si eso ayuda. Sí, sí, Eh, sí, sí, ayudó. Muchísimas gracias. pero es un poco de práctica, sí. Hay un tema de, no sé cómo lo vieron la notación de arreglos en el teórico, porque a veces se le pone la P como de permutaciones también. Entonces lo que les estoy diciendo no. O sea, la forma que lo hicimos en el práctico, permutaciones, era con todos los elementos. Y los íbamos todos dando vuelta. Como teníamos una palabra, por ejemplo, y cambiábamos las letras de orden. Y arreglos era, tenemos un conjunto y queremos elegir cierta cantidad. No sé bien qué notación usaron para arreglos en el teórico, tipo lo escribieron así, arreglos de yo qué sé, N, K. Entonces sí. Porque a veces se le pone como la misma P de permutaciones, pero a mí no me gusta. Eh, bueno, entonces sí, sí. Entonces, de repente vamos a arrancar con el 3 entonces. Práctico 3. El práctico 2 iba hasta esta semana, o sea, hasta hoy. Hoy sí, creo que técnicamente iba hasta el miércoles pasado, pero está, más o menos. Ahí va. ¿Y el práctico 3 va a llevar esta semana o también va a ocupar parte de No, la semana no, que el viene? práctico 3 va a ser esta semana. Perfecto. Sí, Gracias. porque nos quedan 4 prácticos, creo, por parcial, ¿no? Entonces sí creo que vamos a ir uno por semana.
Ya voy a hacer las cuentas, pero me parece que sí. Entonces, práctico 3. Ah, no, tengo que avisar en el EVA que el práctico de mañana no, el práctico se cancela, el práctico de mañana. Tengo que avisar. ¿En qué va? Ahora aviso en el EVA. Entonces, vamos a repasar un poquito de qué se trata esto. Entonces, el principio de inclusión y exclusión. Entonces, vamos a tener un conjunto S, punto, y después vamos a anotar así la cantidad de elementos. Ven que a veces cardinal se pone también tipo así, o cardinal así. Pero todo esto es la cantidad de elementos que tienes. Entonces, lo que vamos a definir son ciertas condiciones que pueden verificar o no los elementos que están en S. Yo qué sé, de repente tenemos el conjunto del 1 al 100 y la condición C1 puede ser es par, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser condiciones que pueden verificar o no los elementos de S. ¿Sí? Entonces vamos a anotar de esta forma n C1, esto va a ser la cantidad de elementos que verifican la condición C1. Que verifican C1. O también podemos hacer n de C sub i, va a ser la cantidad de elementos que verifican C sub i. ¿Sí? Después n C1, C2, esto va a ser la cantidad de elementos que verifican la condición C1 y la condición C2. Que verifican C1 y C2. ¿No? Igual podemos hacer CI y CJ. ¿No? C sub I, C sub J, esto va a ser la cantidad de elementos que verifican C sub 1 y C sub 2. Digo, C sub I y C sub J. Y ahora sí le vamos a pedir I punto J. Y esto sigue así, después N, CI, CJ, CK, esto va a ser la cantidad de elementos que verifican CI, CJ y CK. Y acá I distinto de J, distinto de K. Después, vamos a anotar así con una barrita, N, C sub I barrita, estos van a ser la cantidad de elementos que no verifican C sub I. Elementos que no verifican. Y después N, C sub I, C sub J barrita, esto va a ser la cantidad de elementos que no verifican ni C sub 1 ni C sub J. No verifican ni C sub I ni C sub J. Acá y distinto. Y está lo mismo con CI barrita, CJ barrita, CK barrita y así. Entonces lo que nos interesa es calcular esto. O sea, básicamente los elementos que no verifican ninguna de las condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar dos condiciones, C sub 1 y C sub 2. Entonces, todo este cuadrado es S,
Y después acá tenemos, estos van a ser los elementos que verifican C sub 1, y estos van a ser los elementos que verifican C sub 2. N C sub 2, N C sub 1. Entonces, lo que está acá, que son las cosas que verifican C sub 1, pero también verifican C sub 2. O sea que esto va a ser N, C sub 1, C sub 2. Y todo lo que está por fuera, espera, esto, ¿esto qué van a hacer? Van a ser los elementos que no verifican ni C sub 1 ni C sub 2. O sea que esto va a ser en C sub 1, C sub 2. Pero lo que nos interesa es la cantidad de elementos que hay acá afuera. ¿Sí? O sea que no verifican ni esta condición, la C sub 1, ni la C sub 2. Entonces, imagínense primero que queremos contar esto, la cantidad de elementos de S que verifican una de las dos condiciones, por lo menos. O sea, que verifican C sub 1 o C sub 2. Que verifican al menos una entre C sub 1 y C sub 2. ¿Esto cómo lo podemos contar en términos de los NC sub 1, NC sub 2, NC sub 1, C sub 2? Es NC sub 1 más NC sub 2 menos NC sub 1 C sub 2. Tal cual. Menos N, C sub 1, C sub 2, ¿no? Porque que verifiquen al menos una de las condiciones quiere decir que queremos contar las cosas que están acá, en la unión, digamos. Queremos estar o acá o acá. Entonces decimos, está, NC sub 1 es contar todo esto. Voy a ponerle, ¿no? NC sub 1 es todo esto. Después hicimos más NC sub 2. O sea, acá esto sumamos la cantidad de elementos que verifican C sub 2. O sea, que hicimos más esto. O sea, que los que están acá en la intersección los contamos dos veces. Los contamos una vez porque verifican la condición C sub 1, pero después los volvimos a contar porque verifican la condición C sub 2. Entonces, estos que están acá los contamos dos veces. Pero como queremos contar todas las cosas una sola vez, entonces restamos la cantidad que hay acá. ¿Sí? Entonces hicimos todos estos más todos estos, pero como estos los contamos dos veces, los restamos. ¿Sí? Entonces ahora sí, la cantidad de elementos que no verifican ni C sub 1 ni C sub 2. No verifican ni C sub 1 ni C sub 2. O sea, N, C1 barrita, C2 barrita. ¿Esto cómo nos va a quedar? ¿No? Sería Queremos el S menos la unión de los otros dos. tal cual. O sea, queremos, me falta una barrita. Queremos los elementos que no verifican ni C sub 1 ni C sub 2. Tenemos que estar fuera de esto y fuera de esto. O sea, queremos agarrar todos menos los que verifican alguna de las dos. Entonces, todos es la cantidad que hay en S, y los que verifican alguna de las dos, por lo menos, es esta cantidad. Entonces hacemos todos menos los que verifican por lo menos uno. Bien. Entonces esto nos queda todos menos NC1 menos NC2 más NC1C2. Y tal, lo voy a escribir así. Menos NC1 más NC2. O sea, este
estos dos los escribí como una suma entre paréntesis. Lo saqué el -1 como un factor común. Más n, C1, C2. Sí, o sea, básicamente si queremos los elementos que no verifican ninguna de las condiciones, agarramos todos y les restamos la cantidad de los elementos que verifican por lo menos una de las dos condiciones. Entonces la cantidad de elementos que verifican por lo menos una de las dos es esto. Entonces como queremos los que no verifican ninguna, hacemos todos menos esto acá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, estamos bien. Bien. Entonces en general va a pasar esto. Vamos a como que a generalizar esto así bien a lo. Restar. Claro, cuando vos restás estos dos, lo que haces es, agarrás todo ese y haces menos estos, menos estos. El tema es que los que están acá los restaste dos veces. Entonces los sumas una vez para que al final los estés restando una sola vez. Entonces, en general, si queremos los elementos que no verifican ninguna de un montón de condiciones, hasta C sub R, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar todos y le vamos a restar los que verifican una condición. Entonces, menos n C sub 1, n C sub 2, n C sub 3, bla, bla, bla. Hasta n C sub R. Después vamos a sumar los que verifican dos condiciones. N C1, C2, más N C1, C3, etcétera, hasta N CR-1 CR. Y después vamos a restar los que verifican tres condiciones, y así. C2, C4, y así. Y después vamos a sumar los que verifican de A4 y así. Entonces la idea de Profe, inclusión y exclusión consulta. es, sí, Ah, ok, no, ya entendí, creo. Nada. igual ahora lo vemos en un ejercicio un poco, porque esto de las condiciones es medio, por ahora está un poco abstracto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el 1. Entonces, acá queremos la cantidad de números naturales entre 1 y 105 que no son múltiplos de 3, ni de 5, ni de 7. Entonces, nuestro conjunto S, ¿quién va a ser? ¿Quién van a ser todos? Donde vamos a ir restando los que no nos sirven. Todos los naturales entre 1 y 105. Ahí Los está. 105. Va a ser de 1, 2, bla, 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 hasta 105. O sea que la cantidad de elementos que hay en S es 105. Y a esto queremos queremos los números que no son múltiplos de 3, ni de 5, ni de 7. O sea que la idea va a ser agarrar todos estos y quitarle los que son múltiplos de 3,
o de 5 o de 7. Entonces, las condiciones que vamos a definir, Pero, estas pero que no a están la vez, acá, digo, no los que son de 3, 5 y 7. claro, que son múltiplos de, claro, aquí le querés quitar los que son múltiplos por lo menos de uno de estos tres. Ah, bien. Pero por ejemplo el 15 también lo querés sacar, porque es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Entonces, ¿qué condiciones vamos a definir? La condición C sub 1, por ejemplo, que podemos agarrar. ¿No? Queremos agarrar este conjunto de números y queremos quitarle los que son múltiplos de 3, de 5 o de 7. Entonces, unos números que no nos sirven son los múltiplos de 3. Entonces podemos agarrar como condición C sub 1, múltiplo de 3. Ser múltiplo de 3. ¿Sí? Porque se acuerdan que lo que contamos al final, estos son los que no verifican ni C1, ni C2, ni C3, etc. ¿Sí? No verifican ni C1, ni C2, etc. ¿Sí? Entonces, condición C1, ser múltiplo de 3. Así podemos a contar C1 barrita y van a ser los que no son múltiplos de 3. Después, nuestra condición C2, que agarramos. ¿No? La otra cosa que no El queremos, múltiplo de 5 es 5. ahí está, lo otro que no queremos es múltiplos de 5. Así que esta condición va a ser múltiplo de 5. Y después, lo otro que no queremos es múltiplos de 7. Entonces, nuestra condición C3, ser múltiplo de 7. Y después lo que queremos van a ser todos los números de entre 1 y 105 que no verifican ninguna de estas condiciones. O sea que lo que buscamos, el 7 quedó medio raro, ahí está. C1 barrita, C2 barrita, C3 barrita. ¿Sí? Entonces lo que queremos es esta fórmula de acá. Entonces la cantidad de elementos que hay en S ya la tenemos. Ahora vamos a contar la cantidad de elementos que verifican C1, los que verifican C2 y los que verifican C3. Ahí. Entonces, en S1, ¿no? Queremos la cantidad de números que hay entre 1 y 105 que son múltiplos de 3. Entonces, como una forma de pensarlo, 2, 3, bla, 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 hasta 105. ¿Qué pasa? Se agarran, ¿Qué hacen como clase? grupitos de 3 y en cada grupito tiene que haber uno, ¿no? Se agarran estos 3, acá hay un múltiplo de 3. Después se agarran el siguiente grupito de 3, acá hay otro múltiplo de 3. Y así. Entonces lo que les interesa es la cantidad de grupitos de 3 que pueden hacer. Entonces vamos a hacer 105 dividido 3 y después esto lo vamos a redondear para abajo, ¿no? Porque si fuera hasta 7, por ejemplo, ¿no? Si hacen 7 dividido 3, les va a dar 2, algo, pero hay solamente 2 múltiplos, ¿no? Porque como acá no pudieron hacer otro grupito de 3, no les quedó el 7 solo, no pudieron hacer otro grupito de 3, no hay un tercer múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 105 dividido 3 y lo redondeamos para abajo. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Pero da 35 redondo, ¿no? 35. Ah, redondo. 35. Y vas a hacer lo Entonces, mismo, grupo de 5 y 7. tal cual. Entonces ahora vamos a hacer la cantidad de múltiplos de 5.
Entonces agarramos 105 y lo dividimos en grupitos de 5. ¿No? En cada grupito de 5 tiene que haber un múltiplo, entonces está redondeado para abajo, 21. Sí, Y 21. después lo mismo con los múltiplos de 7. ¿No? Hacemos 105 dividido 7, redondeado para abajo, y 15. Bien. Profe, consulta, cuando hablas de redondear para abajo es truncar en realidad, ¿no? Sí, 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 exacto. No sé por qué le digo redondear para abajo, pero sí es eso. Entonces ya tenemos estos de acá, ¿no? Los que verifican C sub 1, los que verifican C sub 2 y los que verifican C sub 3. Ahora vamos a crear los que verifican C sub 1 y C sub 2. Entonces acá, ¿qué queremos? Queremos múltiplos de 3 y de 5. De 3 y de 5. Entonces los que son múltiplos de 3 y de 5, ¿de quiénes van a ser múltiplos? ¿Cómo los podemos buscar? De 15. De 15, ahí está. Pero como los dos son primos, para que sean múltiplos de 3 y de 5, tiene que haber, el 3 y el 5 tienen que ser factores. O sea que en realidad estamos buscando los múltiplos de 15. Entonces queremos 105 dividido 15, y esto debe ser 7, ¿no? Y vamos a querer los que verifican C sub 1 y C sub 3. O sea que estos van a ser múltiplos de 3 y de 7, ¿no? Entonces, si queremos que sean múltiplos de 3 y de 7, ¿de quién van a tener que ser múltiplos? 21. 21. Entonces, 105 dividido 21, parece igual acá, ¿no? 5. 5. Sí. Y después el que nos falta es C2 y C3. O sea, los que son múltiplos de 5 y de 7. O sea, 35, creo. Y me parece que estaba por acá arriba. Esto es 3. Bien. Entonces, los que verifican condiciones de A2, ya está. Nos falta las condiciones de A3. C1, C2 y C3. O sea que estos van a ser los múltiplos de 3. 105. Dar 105, claro, está bien. Entonces acá hay uno solo. Múltiplos de 3, de 5 y de 7. Ahí está, pero si es múltiplo de 3, 5 y 7, va a tener que ser múltiplo de 105. Entonces hay uno solo. Entonces acá ya tenemos todo, ¿no? Porque lo que queremos es los que no verifican ninguna de las tres condiciones. Este 1, en realidad, porque 3 por 5 por 7 es 105. Entonces, para que sea múltiplo de 3, de 5 y de 7, tiene que ser múltiplo de 105, pero en el conjunto de 1 a 105 tenés uno solo, que es múltiplo de 105. O otra forma de hacerlo hubiera sido hacer 105 dividido 105. Y ahí redondeado. Bien. Entonces, queremos los que no verifican ninguna de las condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todos, le restamos los que verifican una condición. Después le sumamos los que verifican dos condiciones. C1, C2, C1, C3, C2, C3, y después le restamos los que verifican las tres. Entonces, la cantidad de elementos que había en S era 105, y después esto va a ser menos
35 más 21 más 15. Después más los que verifican las condiciones de A2, o sea, 7, 5 y 3. Y menos los que verifican las tres condiciones, que hay uno solo. Y ya, no sé con todo esto. ¿Por qué menos lo de las 3? Ah, claro, el ejemplito que hicimos acá era con dos condiciones nomás. Pero imagínate que vos tenés tres, vamos a hacer acá abajo. Acá está NC1, NC2, NC3. Entonces, vos querés contar las cosas que están acá afuera, ¿no? Querés todo esto. Entonces, sí está. Querés N, C1, C2, C3. Entonces, agarramos todo ese, y después le restás la cantidad de elementos que hay en este conjunto, la cantidad que hay acá y la cantidad que hay acá. Menos C1, menos C2, menos N, C3. El tema ahí, ¿qué pasa? Entonces vas a hacer menos esto, después, menos esto, y después menos esto. Entonces, esta intersección la restaste dos veces, esta intersección la restaste dos veces, y esta intersección la restaste dos veces. Entonces, por eso la sumas. Entonces acá vas a hacer más n C1, C2, más n C1, C3, más n C2, C3. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarraste todo, le restamos esto, le restamos esto y le restamos esto. Pero después sumás esto y sumás esto. O sea que este que está acá, lo sumaste tres veces. Como que primero lo restaste tres veces cuando hiciste menos n sub 1, menos n sub 2, menos n sub 3, pero después al hacer esto, lo sumaste tres veces. O sea que por ahora lo que tenés es todo lo que está afuera y después la intersección de A3. ¿Sí? Este que está acá, que es N, C1, C2, C3, volvió a aparecer. Entonces tenés que restar menos C1, C2, C3. ¿Sí? Entonces agarrás todo, después restás esto y esto, pero tal, las intersecciones de A2 las restaste dos veces, entonces las sumás, pero al sumar, hacer más esta y más esta, la intersección de A3 la sumás tres veces. Entonces como que la sacaste una vez en cada uno de estos, después la sumaste una vez en cada uno de estos, entonces como que la tenés otra vez. Entonces para quitarla, la tenés que restar. Bien, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Está claro todo. Bien, entonces, el miércoles seguimos con este práctico. Eh, mira, no sé si 20, no sé cuánto dan idea. Creo que da 48. A mí me dio 48 también. A ver, vamos a hacer la cuenta. Creo que yo no soy muy de confiar para hacer cuentas, pero bueno. A 48, sí. 21 más 15, más 7, más 5. Sí, igual me da 48.
Ahí está, entonces la cantidad que no son múltiplos de 3 ni de 7 ni de 5 hay 48. Bien, no sé si quedó alguna duda.